Después de siglos de saqueos y conquistas, los vikingos se transforman. ¿Quién fue el último vikingo? ¿O fueron varios? Bienvenidos a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte, con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Desde Copenhague, para hispanohablantes curiosos de todo el mundo, soy Paula Oropesa. Hoy hablaremos del final de la era vikinga. Este viaje que hemos tenido desde los primeros pobladores de Escandinavia hasta los vikingos, la cristianización llega a su fin. Navegando juntos por los mares del norte, las batallas, los saqueos y las leyendas de los últimos vikingos. Ha sido un viaje fascinante por un mundo que, aunque lejano, sigue dejando huella en nuestra cultura. Después de la muerte de Knud el Grande, el vasto imperio del Mar del Norte comenzó a desmoronarse. El heredero legítimo era su hijo Knud el Recio, más conocido como Hardeknud. Así lo llamaremos porque es el nombre más común en varias lenguas y además nos ayuda a diferenciarlo de su padre, Knud el Grande. Hardeknud no era el hijo mayor, pero era el hijo legítimo. Era hijo también de la reina Emma de Normandía, de la que hablamos en el episodio anterior, viuda de Eterel, el rey inglés que derrotó Knud el Grande y con la que se casó. Hardeknud fue coronado rey de Dinamarca con solo 17 años. En Inglaterra deja a su hermano como lugarteniente. Este hermano es otro Harald Pie de Liebre, porque era muy rápido, parece, hijo del rey con la concubina Algifu, muy nombrada también en las sagas. En el año 37, Harald Pie de Liebre se proclamó rey de Inglaterra. Hardeknud, que estaba en Dinamarca peleándose con los noruegos, pues aceptó la situación. Esto nos permite entender un poco cuál era la situación entre los territorios, los reinos, los reyes y el ansia de generar un imperio. También es una ansia de protegerse, porque de esta manera tienes más poder y puedes confrontar a los otros imperios, es decir, los imperios del sur. En Noruega estaba Sven, que su padre lo había enviado allí junto a su madre para que rigieran. Pero los noruegos los consideraban daneses, opresores extranjeros, y fueron expulsados poco antes de la muerte de Knud. Así que Noruega se separó del dominio danés aprovechando la muerte del rey, y en su lugar o en el trono pusieron a un niño de 10 años, Magnus. Magnus, que sería más tarde Magnus el Bueno. Magnus era hijo de Olaf el Santo. Este fue un rey que consolidó la cristianización y que fue canonizado como santo posteriormente. El prestigio de su padre lo supo aprovechar Magnus para consolidar la herencia espiritual y su legitimidad en el trono. Esto se ve en monedas, lleva el nombre, los nombres juntos, por ejemplo, monedas donde está padre e hijo, con símbolos cristianos. Mientras Hardeknud estaba ausente, Magnus atacó también a Dinamarca. Algunas fuentes dicen que logró someterla, otras que no lo consiguió del todo, quizás algunas zonas. En fin, lo cierto que en esta guerra los dos llegaron a un acuerdo en el año 1038 que si alguno de ellos moría sin descendencia, sería reconocido como heredero.
Los monjes del monasterio de Rida, al sur de Jutlandia, escribieron sobre Harde Knud. Escribieron que Knud el Grande, tras gobernar 33 años, dejó 3 hijos que fueron reyes. Harde Knud en Dinamarca, Harald, nacido fuera del matrimonio en Inglaterra, y Sven, nacido fuera del matrimonio en Noruega. Harald gobernó solo 4 años antes de morir, y entonces Harde Knud heredó su reino. Sven murió tras reinar 5 años en Noruega, y su reino lo recibió Magnus, hijo de Olaf el Santo. Al oír esto, Harde Knud atacó Noruega con una flota inglesa y danesa, pero finalmente él y Magnus hicieron la paz. Acordaron que quien viviera más tiempo heredaría el reino del otro. Harde Knud gobernó sobre Dinamarca, Suecia, Vendén e Inglaterra. Además de su corte, mantenía siempre un ejército de 6.000 hombres listos para la guerra. En verano navegaban en 60 barcos largos para vigilar su reino, y en invierno se alojaban en fortalezas por todo el país. El monasterio de Rид ya no existe, hay ruinas bajo un castillo cerca de Flensburg. Este monasterio fue fundado a comienzos del siglo XIII y desapareció con la Reforma Protestante. Harde Knud intentó en Inglaterra borrar el recuerdo de su hermano porque tenía más apoyo, y su cuerpo lo sacó de donde estaba enterrado en una catedral y lo arrojó al río Támesis. Harde Knud no consiguió apoyo de los nobles, impuso también muchos impuestos, era muy impopular. Cuando muere Harde Knud ponen a Eduardo el Confesor como rey, y Eduardo era hijo de Terel con la reina Emma, la madre de Harde Knud, es decir, eran hermanos también por parte de madre. Cuando muere Harde Knud sin descendencia, Magnus el Bueno queda como heredero también de Dinamarca. Con el cambio de poder se puso fin al llamado Imperio del Mar del Norte, aquel breve intento danés de unir bajo una sola corona a Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Dicen que Magnus el Bueno es el único rey en la línea de monarcas daneses, después de mediados del siglo X, que no desciende directamente de Gorm el Viejo. Cuando muere Magnus, en Dinamarca asume la corona Sven Stridensen, que es un sobrino de Knud el Grande. Pero ya hablamos de la Edad Media. Esto lo exploraremos en la próxima serie y veremos cómo es la vida, la sociedad en Dinamarca bajo Sven Stridensen y sus hijos, bajo la reina Margarita I y otros personajes históricos. Mientras tanto, en Suecia seguían con un proceso de centralización que iba mucho más lento. Yo confieso que sé muy poco de Suecia, de ese periodo, y que me queda pendiente para mejorar esa parte. Lo que sí podemos decir es que en Suecia el proceso de cristianización se dio más lento, se terminó de consolidar con Olaf Eriksson, que fue aliado de Sven Barba Partida, y finalmente uno de sus hijos, Edmund el Viejo, se considera el último vikingo sueco. O sea que en Suecia, Edmundo el Viejo, y en Dinamarca, Harald Harde Knud fueron los últimos vikingos. Conocer a estos reyes o reinas o a estos personajes, estos linajes, estas relaciones, no tendría sentido si no lo entendemos dentro del gran proceso de transformación de los reinos vikingos, cómo poco a poco se fueron integrando en Europa, adoptando nuevas formas de gobierno, de combate y de organización. Por ejemplo,
Todo esto influenciados tanto por sus vecinos como sus experiencias en tierras extranjeras. Esto puede ser Inglaterra como Constantinopla. Estudiarlos sí nos ayuda a comprender los entresijos del poder de aquella época e incluso entender otras épocas. Hemos visto cómo se formaban alianzas, cómo se legitimaba la conquista por la fuerza y cómo la autoridad se sustentaba en un linaje. Primero proclamándose descendientes de Odín, más tarde de figuras históricas como Gorm el Viejo o de Harald Cabellera Hermosa en Noruega. Pero, ¿y quién fue realmente el último vikingo? Si estás disfrutando este viaje por la historia danesa, te invito a suscribirte a Historias Boreales. Así no te pierdes ningún episodio y me ayudas a que este proyecto crezca y llegue a más curiosos del sur. Y si te gusta lo que escuchas, compártelo con alguien que también disfrute de la historia contada con calma. Aunque sabemos que la historia de las culturas y los pueblos es un proceso continuo en el que las sociedades se transforman, se relacionan, se desarrollan y cambian, se adaptan de formas diversas, el inicio de la era vikinga lo sitúa la historiografía internacional en el ataque al monasterio de Lindisfarne el 8 de junio del 793, como dijimos al principio de esta serie. Aquella incursión violenta y sorprendente conmocionó a Europa cuando unos paganos asaltaron el monasterio de Lindisfarne en las costas de Northumbria. Después de casi 3 siglos de expansión, de conquista, de saqueos, comercio, la era vikinga llega a su fin simbólico, el 25 de septiembre de 1066, en la batalla de Stamford Bridge, donde el rey noruego Harald III cae en combate y se gana un lugar destacado en la historia como el último vikingo. Con la muerte del rey noruego se cierra un capítulo decisivo en la historia nórdica y europea también, y se abre otro, el de los normandos en Inglaterra. ¿Pero qué pasó? Si los reinos escandinavos aparentemente estaban forjando su camino hacia la Edad Media, Inglaterra había regresado a manos de los anglos tras décadas bajo la influencia escandinava, ¿por qué volvieron los noruegos? ¿Y qué hacían allí los normandos? Harald Hardrada, o el despiadado, aquí tenemos otro Harald, se convertiría en Harald III, era el tío de Magnus el Bueno, que era rey de Dinamarca, rey de Noruega, hijo de Olaf el Santo. Durante mucho tiempo incluso correinó con él, como era común en las cortes nórdicas. A los 15 años se encontraba en Europa del Este combatiendo, ganando dinero y experiencia. Se casó con la hija de un noble del Rus, Elisif. Más tarde sirvió como líder de la guardia personal del emperador bizantino, la conocida Guardia Varega. Aprendió a combinar la diplomacia y la fuerza, habilidades que marcarían su reinado en Noruega. Hay también una parte muy interesante sobre los vikingos en el este que hemos tocado, pero que no hemos desarrollado en esta serie. Pero nuestro Hardrada se comportaba ya como un monarca absoluto. Trabajaba por conseguir un reino unificado, más unificado que lo que había habido antes.
especialmente porque en Noruega siempre habían habido luchas, diferentes lealtades. Unos estaban con los reyes daneses, otros no. Y otros querían mantener sus territorios y ser independientes. Harald trató de dominar Dinamarca contra Sven Stridsson. No se le había olvidado que, como sucesor de Magnus el Bueno, que había sido rey de Dinamarca, le correspondía, según él, el legado de Knud el Grande, aunque no eran familia por linaje, sino porque había sido un acuerdo. Una lucha que incluyó varios enfrentamientos, batallas navales. Estos conflictos exigieron la movilización de muchos recursos. Harald abandonó sus ambiciones sobre Dinamarca y en 1064 reconoció a Sven. Había heredado, según él, el legado de Knud el Grande, es decir, Dinamarca, pero también Inglaterra. En Inglaterra, el rey Eduardo, que era muy devoto, por eso le llamaban Eduardo el Confesor, no había dejado heredero biológico, ni tampoco un mandato claro. Parece que designó a su cuñado, Harold Gudbrandsson, conde de Wessex, como sucesor, pero también a su ahijado en Normandía. En 1066 surgió una oportunidad inesperada para Harald, con un conflicto que se produjo entre Gudbrandsson y Thorstein, su hermano, y Thorstein le promete apoyo a Harald para que conquiste Inglaterra. En septiembre de 1066, con la promesa de apoyo de Thorstein, promesa y sus creencias de que tenía derecho al trono, Harald cruzó el Mar del Norte con una flota de unas 300 naves, según la leyenda, reforzada por fuerzas de las Orcadas y las Islas Shetland. Pues dicen las fuentes que la campaña de Harald comenzó como un estruendo, venció a las fuerzas inglesas, ocupó York, pero el 16 de septiembre de 1066 sale Harald Gudbrandsson hacia York. Sale para enfrentar a Harald Hardrada. El 25 de septiembre se encuentran los ejércitos de Gudbrandsson con Hardrada. Durante un breve momento las fuerzas escandinavas lograron imponerse, dice la leyenda, pero la suerte cambió. Harald Hardrada fue alcanzado por una flecha y murió poco después. Bueno, la historia no termina aquí, porque cuando muere Harald Hardrada en Stamford Bridge, Inglaterra queda debilitada y tiene apenas tiempo para recuperarse antes de enfrentarse a un nuevo desafío. Guillermo, el duque de Normandía, aprovechó la oportunidad. Él no había estado directamente involucrado en el conflicto del norte, pero había reclamado el trono inglés basándose en un antiguo juramento de Harald Gudbrandsson y en una promesa que había hecho Eduardo el Confesor. Harald Gudbrandsson, según Guillermo, rompió su juramento y el 6 de enero del 66 fue proclamado rey de Inglaterra. Guillermo no perdió el tiempo entonces y durante la primavera y el verano de ese mismo año trabajó intensamente para preparar su flota, asegurarse alianzas y apoyo militar. Cuando Guillermo intentó cruzar la primera vez el Canal de la Mancha, a principios de septiembre, Harald Hardrada ya había salido de Noruega. Se desconoce si Guillermo sabía de los planes del rey noruego o si simplemente estaba esperando que Gudbrandsson estuviera ocupado para proteger sus costas. Hay varias teorías, hay libros y documentales muy buenos sobre esto, incluso sobre las batallas, así que les recomiendo que si les interesa la historia de Inglaterra, pues den una vuelta por eso.
Pero volviendo a Inglaterra en el año 66, parece que las tormentas de otoño complicaron mucho el cruce del canal, obligando a Guillermo a esperar hasta finales de septiembre. Unos pocos días después de la batalla de Stamford Bridge, desembarca finalmente en Sussex el 14 de octubre. Y en Hastings se enfrenta Guillermo con los ejércitos de Godwinson. Allí en ese enfrentamiento, en la batalla de Hastings, muere y Guillermo consigue la victoria. No solo ganó la batalla, se consolidó, sometió al resto del reino y se coronó rey de Inglaterra el 25 de diciembre de 1066. La muerte de Harald Hardrade marcó el fin de la era vikinga. Además, debilitó a los ejércitos de Harald Godwinson y esto le dio ventaja a Guillermo de Normandía, que se convirtió en el monarca de Inglaterra. Tras su muerte, Harald Hardrade fue retratado de manera crítica y muchas veces exagerada. Le llamaron el Rayo del Norte, se le atribuyeron historias de saqueos y aventuras que colorearon mucho su leyenda. Aunque muchas de estas historias sean discutibles, la vida de Harald Hardrade antes de Stamford Bridge fue realmente extraordinaria. Esto fue posible gracias a los extensos contactos y redes de escandinavos que durante generaciones se habían establecido por toda Europa y porque creció en el mundo donde el rey era simultáneamente guerrero, era diplomático, era protector de la iglesia también. Harald Hardrade, aunque la palabra vikingo se le aplicó siglos después, encarna la transición de la era vikinga hacia la Edad Media. Su vida combina guerra, diplomacia, ambición, liderazgo y recuerda cómo los vikingos dejaron de ser solo unos saqueadores para convertirse en monarcas, actores además claves en la historia europea. Y así llegamos al final de nuestra primera serie, donde hemos navegado por los mares del norte, saqueos, batallas, leyendas, y hemos acompañado a los últimos vikingos en su aventura. Pero la historia no se detiene aquí. En la próxima serie exploraremos la Edad Media en Dinamarca y descubrirán conexiones sorprendentes con nuestro mundo hispano. Suscríbanse al podcast para no perderse el inicio de esta nueva serie. Será muy pronto. Nos reencontramos allí para seguir viajando juntos por la historia de Dinamarca y el norte.